Listo. Listo. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la didáctica de las lenguas, el lenguaje y su enseñanza y aprendizaje. El día de hoy me acompaña Rafael y mi persona Medina y vamos a comenzar. Este es un pequeño índice como para mostrar lo que vamos a explicar durante la presentación. Ya comenzamos. Muy bien, entonces pues para empezar el desarrollo de esta presentación pues debemos empezar a trabajar el tópico esencial pues que es la epistemología, así como enseguida vamos a hablar de la didáctica. Y bueno, como lo tenemos ahí, tenemos dos conceptos principales que conforman esta palabra o esta ciencia, que pues es la episteme, que hace referencia al conocimiento, y logos, pues que hace referencia al tratado del estudio de una ciencia específicamente. Entonces, pues en este caso hace referencia al origen, a la naturaleza, a los límites de esa ciencia o de ese elemento que vamos a estudiar. ¿Listo? Ahora, si nos hacemos referencia a la didáctica, podemos encontrar una conceptualización más específica, ¿sí? Donde vemos que el objetivo, básicamente, el objetivo pues es estudiar la génesis, la circulación y la apropiación de la enseñanza y el aprendizaje de algo, ¿sí? La enseñanza o el aprendizaje de un elemento en específico. Más adelante vamos a ver la didáctica de las lenguas y su epistemología. Ahora, es importante eso. Vamos a ir allá, a la epistemología de la didáctica de las lenguas extranjeras o segundas lenguas. Pues, podemos entenderlo de cualquiera de estas dos maneras, lenguas extranjeras o segundas lenguas, dependiendo pues desde qué punto lo veamos, desde qué perspectiva nos encontremos o nos paremos frente a ello. Entonces, si continuamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar una conceptualización y dice así, pues se conoce como la ciencia que reflexiona críticamente sobre la naturaleza. Entonces estamos haciendo referencia a la epistemología, a los fundamentos, a la validez, los límites de ese conocimiento científico que puede surgir o que ha surgido a partir de la didáctica de la enseñanza de la lengua extranjera o de una segunda lengua. De igual forma, pues estudia la hipótesis, ¿sí? Se estudian las hipótesis y los elementos que hacen referencia a cómo se desarrolla este proceso de enseñanza y aprendizaje. Igual los resultados que generan esta ciencia. Entonces, para poder llegar a esto, pues como todo, ha sido un proceso muy largo, ¿sí? Y ha surgido a través de los experimentos. Entonces, pues aquí tenemos ciertas fechas que hacen referencia a esas situaciones o a esos momentos donde pues se empezó a desarrollar o se empezó a generar este estudio. Si empezamos en 1960, pues vamos a encontrar la lingüística, ¿sí? Y la psicología como pilares fundamentales, pilares esenciales, ¿sí? Que hacen parte de este estudio. Luego, pues vamos a encontrar que entre 1950 y 1960 hay otros estudios experimentales donde se intentaron o se evaluaron la efectividad de diferentes métodos de enseñanza de lenguas extranjeras, métodos que se aplicaron, se estudiaron, y luego más adelante aparecen proyectos mucho más centrados, mucho más específicos, como el proyecto LE Pensilvania, desarrollado en Estados Unidos, donde se comparan específicamente dos metodologías, dos didácticas aplicadas a la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, que fueron el audiovisual y el cognitivo. De igual forma, en otros países, estábamos hablando de Pensilvania, Estados Unidos, ahora si hablamos Francia, no tiene una relación directamente con la enseñanza de las lenguas, pero sí con las matemáticas. Entonces surge esta investigación educativa surge como una base para lo que corresponde o para lo que representaría más adelante el estudio de la didáctica de la enseñanza de las lenguas y los conceptos que surgen a partir del estudio en Francia. Finalmente, en Gran Bretaña se evidencian resultados, ¿sí? Relacionados al estudio llamado ELT, ¿listo? Que es English English Language Training, si no estoy mal. Bien, ahora, con todos estos elementos, ¿sí? Con todos esos resultados que se desarrollaron y que se estudiaron a través de ciertos años, ¿sí? No hubo contundencia en encontrar la efectividad de qué es lo que hace o de qué forma se puede hacer más efectiva la enseñanza de una lengua extranjera. Entonces, son diferentes factores los que influyen, o sea, llegan a la conclusión, o sea, esto no lo podemos centrar solamente en esos pilares, sino tenemos que tener en cuenta cuáles son todos los factores de esta ciencia y cómo intervienen en el proceso. Y se centran en dos cosas, procesos de aprendizaje de una lengua y técnicas o enseñanzas técnicas o estrategias de enseñanza.
¿listo? Pues que van a influir en el aprendizaje pues, de quienes están en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, si continuamos, vamos a encontrar tres fundamentos de la didáctica. La lingüística, que ya hemos mencionado al principio como una de las bases, donde incluye la lengua y el lenguaje, que lo vamos a tratar más adelante. La psicología, donde incluimos al aprendiz y al maestro y esta relación. Y también la sociología, ¿sí? Donde influye la sociedad y la pedagogía, como este proceso, estas reglas, ¿sí? Porque la pedagogía hace referencia a reglas de desarrollo durante los encuentros, durante bueno, el proceso de aprendizaje y enseñanza, influyen en el proceso de la enseñanza, aprendizaje de lenguas extranjeras. Entonces, luego de ello, vamos a encontrar la tendencia y las naturalezas. Y esto es muy, muy importante en el proceso de la didáctica de las lenguas como una ciencia, ¿sí? Porque vamos a encontrar unas naturalezas que realmente empezaron como centro, pero no la aportaron al estudio. Entonces, si empezamos por la multidisciplinaridad, vamos a obtener varios puntos de vista, ¿sí? Del objeto. Entonces, varias ciencias, varios puntos de vista relacionados a la didáctica de las lenguas, pero son puntos muy alejados, ¿sí? Muy alejados, que no tienen, que no aportan, que no hacen una relación específica a al estudio al cual se quiere llegar. Luego, pues vamos a encontrar la interdisciplinaridad, y la cual lo que hace es ya centrarse más específicamente en seleccionar, organizar y sintetizar los conceptos para luego ponerlos a prueba. Pero ¿qué sucede? Que aún poniéndolos a prueba, no se logra no se logra alcanzar el objetivo, ¿sí? No se logra alcanzar el objetivo de estudio, ¿sí? Y luego pues tenemos finalmente la transdisciplinaridad, ¿sí? O sea, una que tenga el objetivo o lo que se recomienda finalmente es que este estudio tenga una naturaleza transdisciplinar, que lo que busca es abandonar la teoría de ciencia aplicada, de a través de experimentos lograr eso, sino tener un proceso investigativo, ¿sí? Un proceso claro, centrado, que busque generar teorías a partir de los datos obtenidos. ¿Sí? Entonces, no es un proceso empírico, sino es un proceso en el que nos centramos en definir cuál es nuestro objetivo y qué vamos a lograr. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se busca? Es que el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas sea el objeto central del estudio, ¿cierto? Donde, a partir de esos datos que recojamos, ¿sí? Y a través de la práctica educativa, de la práctica sociocultural, se logre generar una o varias teorías capaces de explicar el proceso o explicar esa situación de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. ¿Listo? Luego, vamos a encontrar o podemos ver la estructura de la didáctica de las lenguas extranjeras como ciencia. Entonces, ya tenemos aquí muy claro 4 elementos. Entonces, una parte es la parte epistemológica, entonces en la cual centramos en proposiciones, enunciados y supuestos previos, ¿cierto? Naturales, ¿sí? Luego ya tenemos proposiciones teóricas, entonces constructos mucho más específicos de esta área, que es el aprendizaje, la enseñanza, las lenguas, la lingüística. La metodología, que hace referencia a las normas, los procedimientos lógicos y generales que debe seguir, ¿cierto? Esta ciencia, cómo se debe desarrollar cada una de las partes. Y finalmente, las técnicas o los instrumentos de investigación. Entonces, a través de qué técnicas o qué instrumentos vamos a utilizar para lograr obtener la información correspondiente y lograr una conclusión respecto a esta ciencia. Entonces, a modo grosso, eso es. Hay algo muy importante aquí que me parece que deberíamos de notar, y es que la diferencia entre lo epistemológico y lo teórico eh, existente, o lo que es porque lo epistemológico es más abstracto. Eso es lo que está diciendo Rafael, es como lo más natural. En cambio, lo teórico es algo que ya, o sea, se hacen hipótesis, se intenta llegar a algo específico. Y esa es como la diferencia entre ambos. Entonces, sí, claro, y hay una cuestión es que esto ha tomado mucho tiempo poder lograr hacer esta diferenciación, ¿sí? O sea, porque lo que mencionábamos, como es algo tan abstracto, es porque ha surgido de una forma empírica, algo que no tiene unos conceptos, unos razonamientos claros que demuestren qué es lo que se quiere buscar o que demuestren qué es lo que podemos afirmar respecto a esta ciencia. Listo, gracias Rafa. Pues como estamos hablando de la didáctica de las lenguas, pues tenemos que entrar hacia el lenguaje. El lenguaje, hay algo muy importante que denotar y es que el lenguaje forma parte de cada área o parte de nuestras vidas. O sea, es increíble
Sin el lenguaje o sin la lengua, nosotros no tendríamos civilización. Lo que somos actualmente como seres humanos no existiera. Entonces, es algo muy importante de notar. Existen diferentes concepciones de cómo se denota el lenguaje. Por ejemplo, está el lenguaje como sistema, eh, ya que tiene diferentes sistemas, es decir, el sistema fonológico, que son los sonidos, el sistema semántico, que es el significado, y el sistema sintáctico, que es la gramática como tal. ¿Qué es lo que quiere determinar o qué es lo que quiere decir el lenguaje como sistema? Y es que tiene diferentes partes, o sea, se puede subdividir en subsistemas y tiene diferentes partes que se pueden estudiar por separado. El primero que dijo que era el lenguaje como sistema pues fue Chomsky. Ahora bien, también lo vemos como discurso. ¿Y por qué también es discurso? Porque eso que decimos tiene, eso que decimos o que se escribe tiene un sentido. Es decir, lo estamos diciendo porque lo queremos decir por algo específico. Por lo tanto, según Halliday, bueno, aquí sí hablamos de tres teóricos que hablan como tal del lenguaje como discurso. Halliday habla de que el lenguaje tiene un potencial de significación en la sociedad. Es decir, eso que decimos tiene un significado y lo decimos por alguna razón. Existen tres funciones que son la ideacional, interpersonal y textual. ¿Cuál es la ideacional? Es mi relación propia, yo como individuo, con ese lenguaje desde el punto de vista cognitivo. La interpersonal es mi relación con las otras personas, de hecho por eso se llama interpersonal. Y el textual es la relación de ambos, es decir, la relación de los anteriores. Himes habla, y él sí toma un poco lo que dice Chomsky porque Halliday sí lo deja como sin lado. Himes habla de que no solamente depende, no solo, o sea, la comunicación como tal no solamente depende de la gramática para ser efectiva, sino también existe una competencia sociolingüística que debe ser tomada en cuenta. Es decir, nosotros decimos las cosas para transmitir algo y se las decimos a alguien en específico, en un contexto específico. Y por último, Austin habla y explica de qué realmente hacemos nosotros con el lenguaje o con la lengua. Nos comunicamos mediante actos de habla. Es decir, hay unos componentes que son locutivo y locutivo perlocutivo. Locutivo es el mensaje como tal y locutivo es lo que yo estoy tratando de transmitir con ese mensaje y el perlocutivo es lo que yo espero que me respondan. Entonces, como sistema, está subdividido en diferentes sistemas y se puede estudiar de diferentes maneras. Como discurso, es porque lo que decimos tiene un sentido y un significado. Y por último, como ideología, es porque aquello que decimos tiene poder. No solamente decimos las palabras por decirlas, y no solamente nos estamos dirigiendo a un cierto grupo de personas porque sí, porque lo que se dice tiene poder, existen unas ideas organizadas con un punto de vista particular, de hecho por eso se hablan de diferentes ideologías políticas, por ejemplo el marxismo, el comunismo, el socialismo, para hablar. Y además, precisamente por eso, el lenguaje que se usa como ideología está mediado por el contexto político, histórico y cultural. Es decir, tiene que ver mucho con lo que está pasando en ese momento en el país, lo que está pasando en el mundo en la actualidad. Y de hecho lo podemos ver actualmente en los discursos ideológicos. Ya me fue un poquito más. Listo. Ahora vamos a hablar un poco del aprendizaje. Existen diferentes partes al momento del aprendizaje. Por ejemplo, hablamos del input, que obviamente esto tiene que ver obviamente con la dialéctica de las lenguas. Es todo aquel contenido oral y o escrito en la lengua que nosotros queremos como docentes y también como estudiantes absorbemos. Entonces, todo eso que vemos, que leemos, todo eso que está allí es el input, o sea, todo eso que recibimos. Y obviamente ese input, pues nosotros tenemos que ser capaces de entenderlo. Por eso está el intake. El intake es ese proceso cognitivo del input. Es decir, es cuando uno ya comienza a entender aquello que te están diciendo. No comienza a tomar o interiorizar eso que le están diciendo. De hecho, por eso existen unos procesos.
El primer proceso es la inferencia, porque yo estoy infiriendo. Si hay alguna palabra que no conozco, por ejemplo, en una lectura, pero hay otras palabras alrededor de las cuales yo sí conozco el vocabulario, pues voy a inferir qué significa esa palabra. Entonces la estructuración es esa estructura que yo le doy desde el punto de vista mental a eso que estoy entendiendo, y la reestructuración es cuando yo necesito dar un output, es decir, cuando yo necesito dar una respuesta. Y ahí es cuando viene el output, que es la producción oral y o escrita realizada por el estudiante en respuesta a ese input y a ese proceso de intake que ya hizo anteriormente. Ahora, este intake tiene diferentes factores a tener en cuenta, que lo estamos viendo acá. Por ejemplo, factores individuales que tienen que ver la de la ansiedad. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque no todos aprendemos de la misma manera. O sea, los niños chiquitos probablemente aprendan de cierta manera, los adolescentes de cierta manera, los adultos de cierta manera, y así sucesivamente. Lo mismo tiene que ver con la ansiedad. No todos nos sentimos de la misma manera ante el aprendizaje. Factores negociables, y es de interacción e interpretación. Interacción porque se supone que la persona debería poder interactuar con otras personas en la lengua, es decir, la lengua extranjera en ese caso. E interpretación, también interpretar eso que le están diciendo y cómo se lo están diciendo. Factores tácticos, esto tiene que ver con estrategias de aprendizaje y estrategias de comunicación. Obviamente, pues como aprendices o como estudiantes, pues deberíamos tener ciertas estrategias para poder comunicarnos y para poder aprender eh, la lengua o el lenguaje. Afectivos, pues esto también tiene que ver obviamente con la actitud y la motivación, el cómo nos sentimos referente a la lengua, pues tiene que ver con el cómo vamos a nosotros a aprender la lengua. Conocimiento, pues ya va más del conocimiento del lenguaje, el conocimiento metalingüístico. Es decir, nosotros pues vamos a ir aprendiendo ciertas cosas dependiendo de nuestro nivel de lengua y vamos a tratar de adquirir más conocimiento a medida que nuestro nivel de lengua pues aumente. Y por último, en este caso, serían los factores ambientales, que es el contexto social y contexto académico. Pues no todas las personas de diferentes clases sociales van a aprender de la misma manera la lengua, y esto tiene que ver con muchas cosas desde el punto de vista social. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros quizás no vamos a aprender cierto vocabulario que se usa en Europa, en el francés o en el inglés, porque simplemente no está en nuestro contexto, no entendemos a qué hace referencia en ciertas cosas porque no las vivimos y no las vemos. Listo, ahora vamos a hablar de la enseñanza. Y aquí vamos a hablar de las modificaciones del input. Como docentes, nosotros pues normalmente modificamos el input, y este input puede ser tanto de forma como de significación. De forma es decir que se cambian, puede ser que se cambien las palabras en una oración y se muestran, por ejemplo, las dos oraciones y el significado es el mismo. En cambio, de significación, pues el significado cambia. Existen actividades desde el punto de vista interaccional, y estas actividades desde el punto de vista interaccional tienen que ver mucho con lo que hablaba Halliday en cuanto a lo ideacional, interpersonal y textual. Entonces, lo textual es lo que está allí como tal puesto. Lo interpersonal es el cómo me desenvuelvo, el cómo se desenvuelve eh, em, el estudiante. En este caso, pues, es enseñanza, cómo se desenvuelve el estudiante con los otros estudiantes, y el ideacional es la relación entre ambos. Por último, vamos a hablar un poco del contenido. Esto tiene que ver como, bueno, ¿qué se va a enseñar? El syllabus tiene ciertas características, y es que no solamente va a tener el contenido desde el punto de vista de grosso modo de aquello que se va a enseñar, sino que además tiene que tener ciertas especificaciones sobre eso que se quiere lograr, sobre unas metas que se quieren realizar, y además el cómo se va a llevar dicho proceso, dicho direccionamiento durante la clase o durante el curso o durante el proceso. Y además, el mismo syllabus tiene dos clasificaciones importantes. Está el analítico y el sintetizado. El sintetizado, pues es que se le muestran al estudiante diferentes, bueno, mejor dicho, se le muestra al estudiante el lenguaje como un sistema, y se le enseña al estudiante la gramática por separado, y luego se le enseña la fonética por separado, y luego se le enseña ciertas cosas por separado. En cambio,
El analítico, pues como su nombre lo indica, es análisis. Se le da un pedazo largo, por ejemplo, de contenido y el estudiante lo que debe hacer es analizar y determinar cuáles son las estructuras gramaticales, estas palabras suenan de tal manera. Entonces ya se hace un análisis profundo del contenido como tal y por lo tanto, pues aprende, bueno, se le enseña y aprende de esa manera. Entonces, como lo acaba de expresar Igle, pues estas son nuestras referencias y pues bien, si ustedes se dan cuenta, acabamos de ver cómo influye la lengua, el lenguaje, en qué contextos se aplican. Ahora también podemos ver cómo es este proceso, ¿sí? Cómo este proceso de aprendizaje es muy específico, es muy centrado, tiene un input, un intake, un output, y además se incluyen los otros factores sociales, ¿sí? Hay, lo que mencionaba, hay factores más allá de la experimentación que no se habían pensado. Entonces, todos esos factores y todos esos elementos que habíamos mencionado al principio, pues se pueden ver aplicados en este proceso de la didáctica de las lenguas como tal. Pues esperamos este pequeño espacio haya sido pues de su agrado. Esperamos pues haberles podido brindar todo pues el conocimiento de una manera pues muy chévere. Y Egle, pues no sé si quieras decir algo más. No, pues realmente muchas gracias y hasta la próxima.